Grabar. Bien, bueno, entonces, buenas tardes a las y los presentes. A continuación toca mi presentación que tiene que ver justamente con temas de planificación ecológica y ordenamiento territorial. Vamos a ver algunos alcances metodológicos y vamos a señalar brevemente algunos avances ya, sobre todo en contexto de memorias de título. Así que para que comencemos. Bueno, ahí por supuesto también dejo toda mi información si es que quieren conocer un poquito más de mi trabajo en el marco de este seminario. Solo a modo general siempre dejo esta lámina para mostrar como el plan de la presentación. La idea es dar cuenta de algunos antecedentes, la verdad bien breve, es dar ideas claves sobre el por qué en el fondo llegamos a presentar esto. Luego, sobre lo que sí me voy a detener un poco más, tiene que ver sobre la metodología, tal como dice allí. La idea justamente es mostrar bien a grosso modo de qué se trata esta planificación ecológica, pero también propuestas de adaptación. Luego, algunos estudios en Chile, algunos pequeños avances, también centrados en memorias de título, que a veces no se le da la posibilidad de ser mostrado y creo que también es justo mostrar estudios derivados de memoria de título, son también muy valiosos. Y finalmente algunas reflexiones finales sobre aporte que tiene esta planificación ecológica en el ordenamiento territorial. Y bueno, la documentación de apoyo que en realidad es una documentación de base que sirvió también para realizar esta presentación. Entonces, bueno, aquí el punto en común y que también es clave entender, ¿cierto? Es que, ¿por qué hablamos de esto hoy? Bueno, porque estamos en un contexto, ¿cierto?, donde ameritamos tener herramientas que nos puedan ayudar a mejorar las condiciones y adaptarse a esta crisis que vivimos, una crisis ambiental global y que evidentemente afecta también en distintas escalas y es por ello entonces que por una parte la planificación ecológica nos ayuda, nos vuelve a llamar a tener conciencia sobre los recursos naturales, los ecosistemas. También tienen presente el principio precautorio, ¿cierto?, que aparece en la Declaración de Río y que también propone soluciones basadas en la naturaleza. Ya también rompe esta mirada de la infraestructura gris, tradicional también de las últimas décadas. Por otra parte, el ordenamiento territorial, entendiéndola como una política pública de Estado que persiga coordinación entre actores, está muy vinculado con la gobernanza. También tiene ahí como objetivo este uso racional del suelo, entendiendo las particularidades que tiene y también propendiendo a equilibrios regionales cuando se le da una mirada más nacional. Y asimismo también reconocer que el ordenamiento territorial es una tecnología creada en el marco de los estados para perseguir estos fines. Y bien, sobre ya metiéndonos un poquito más en la planificación ecológica como tal, mencionar, ¿cierto?, que en Chile ha tenido un desarrollo incipiente, en algunos casos con algunos aspectos más de éxito, en otros en realidad con mayor tensión, con más dificultad, se han implementado cosas. Yo creo que hay que ser justo en reconocer que eso sí ha ido ocurriendo, sobre todo en algunos situaciones particulares de enorme institucionalidad, pero que todavía falta y que todavía es un tema que no es la prioridad necesariamente de los gobiernos, si bien este gobierno lo había puesto también como sello, pero claro, ahí también hay un tema de factor político que es relevante para ir discutiendo sobre estas dificultades. Y bueno, y otro que un caso mucho más ya localizado aquí desde un tema más nacional, ¿cierto? Pero lo vamos a pasar a un nivel mucho más específico y derivado justamente del primer punto que había mencionado ahí de este desarrollo incipiente, el desarrollo del proyecto OTAS, del cual voy a referirme también en las próximas láminas, que de allí surge una primera metodología de aplicación en Chile del año 2002 con Salas y que esa aplicación se ha podido desarrollar en la enseñanza de carreras como geografía y la carrera de ingeniería en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile. Me voy a enfocar en estos casos que son los casos que yo conozco mejor, conozco bien, me ha tocado liderar y formar también estudiantes en estas materias. Entonces, dentro de un curso de ordenamiento territorial primero y luego en un curso de planificación estratégica
y ordenamiento territorial en la docencia en recursos naturales, y se constatan ciertas memorias de título en geografía y en recursos naturales renovables también, donde ya hay material que da cuenta de estos avances. A grosso modo, solamente también para seguir estos antecedentes y bueno, y cerrarlos también, comentarles que la planificación ecológica en Chile, el caso más emblemático de la década de 1990, está en el marco de un programa de ordenamiento territorial mediante el cual se llevaron a cabo cuatro proyectos de ordenamiento territorial en Chile entre los años 96 y 2005. Vamos a profundizar el caso del proyecto OTAS porque dentro de este fue que se desarrolló esta planificación ecológica como algo pionero e inédito. Si bien los proyectos duraron durante distintos periodos de tiempo, prácticamente la planificación ecológica partió el año 96 y termina el año 2001. Ahí cito también la fuente de este programa. Y bueno, sobre la planificación ecológica, y ahora sí nos vamos a meter más de lleno a esta parte nuclear de la presentación. Eh, Como primera acción, y claro, no solo de la planificación ecológica, también de la planificación y el ordenamiento territorial en general, una primera acción y base que es relevante tener en cuenta es cuál es el área de estudio que voy a trabajar y cuáles son los datos y la información de base que dispongo. Eso es relevante porque también nos lleva a la factibilidad del estudio y también medir con mucha claridad. ¿Cuánto nos va a tomar de tiempo, con cuántas personas disponemos y qué espacio vamos a abarcar para hacer este trabajo? Entonces, la planificación ecológica parte con ello. Yo aquí lo que destaco en la situación del proyecto OTAS es que esta información base la tuvieron que construir básicamente desde cero. Ahí cabe señalar que hoy en día hay varias plataformas, ¿cierto? Entre las que yo destaco el IDE Chile, Geodatos también, de distintas institucionalidades, que tienen ya a disposición coberturas georreferenciadas, por ejemplo, pero en la época no existía. Estos son saltos tecnológicos que se ven en muy poco tiempo. 30 años para estos saltos tecnológicos es poco tiempo, pero en aquella época ya se comenzó a hacer estos mapas, las primeras cartas bases generadas por una institución descentralizada en Chile. Y ahí, bueno, para realizar esto que ustedes ven en pantalla toma un año prácticamente, con información que tenía que ver con el IGM, el Instituto Geográfico Militar, y el CIREN. Las etapas de la planificación ecológica son las que entonces vemos a continuación, ¿cierto? Primero, y no solamente la planificación ecológica, yo creo que todo buen estudio debe comenzar con un inventario. Hay que saber qué es lo que hay in extenso, tener claridad, ¿cierto?, sobre eso. Eh, ya vamos a ver cómo esto después se adapta a las memorias de título, pero quedémonos con eso. Entonces, una etapa de inventario que, si bien no es tan difícil en el producto como tal que hay que obtener, sí es muy difícil en cuanto al tiempo que toma, a ver la envergadura, lo cuánto abarca esto, porque también al principio es un poco desconocido cuánto se va a inventariar. Eso depende mucho también del objetivo, de los componentes, indicadores que se planteen. Después, cierto, esta evaluación territorial con el riesgo ecológico, que luego de esto se hace un trabajo con los objetivos ambientales zonificados que vienen de este riesgo ecológico, y finalmente la medida de requerimientos ambientales como cuarta etapa. Estas son las etapas de la planificación ecológica. Y bueno, todas ellas desarrolladas, como les decía, entre los años 96, año 2001, y Eric Salas, uno de los consultores que trabaja en el proyecto, que además viene de Alemania, fue quien sistematiza todo este trabajo, porque en realidad detrás de esto hay muchísimos profesionales, tanto de la Universidad de Chile como del Gobierno Regional Metropolitano de Santiago y también de la Agencia Técnica de Cooperación Alemana de la época. Solo para tener una mirada a grosso modo, grandes rasgos, ¿ciertos? Podemos ver nuevamente estas cuatro etapas mediante columnas, ¿cierto? De lo que ustedes ven más a la derecha. Entonces, esto es una síntesis, ¿cierto? Importante. Se trabajan con componentes ambientales, aire, clima, el agua subterránea y superficial, el suelo, la vegetación y fauna y el paisaje escénico. Y por otra parte, también un insumo muy relevante fue el uso del suelo.
que también allí destaco en este caso, que fue la primera carta de uso del suelo realizada por una institución descentralizada en Chile, por un GORE, se hizo en el marco de este proyecto también. Antes habían cartas de uso de suelo, pero preparadas más bien por el Instituto Geográfico Militar y por CIREN. Entonces también allí hubo mucha innovación para poder desarrollar esto. Entonces parte del inventario de estos elementos, ¿cierto? De los componentes, luego se aplica este riesgo ecológico que tiene una mirada completamente distinta. Acá es cómo los componentes del ambiente se ven afectados por la acción humana. Luego se llega al concepto rector para ver qué área hay que conservar, preservar. En algunos casos hay que hacer reparación también ambiental o si se puede haber un desarrollo y finalmente la medida de requerimientos ambientales que son acciones que apuntan a tener la consideración ambiental en los usos del suelo. Entonces, ahora también pasando a una parte que tiene que ver con el aporte de esta presentación, ¿cierto? Directamente a la situación y el caso de la planificación ecológica, es cómo estos estudios, que por lo menos en el caso que yo les mencionaba, un estudio que fue regional, que tomó prácticamente 5 años, en cuanto a la cantidad de profesionales, no tengo el número exacto, pero deben ser cerca de 50 profesionales al menos. Entonces, claro, ahí surge esa premisa. Primero, tenemos una metodología probada, realizada, con información disponible, interesante, pionera, pero que ahora nos podemos nosotros hacer cargo de tomar esa posta, ¿cierto? Entonces, los estudios son extensos, demoran entre 2 a 5 años. Necesitamos tal vez hacer algo más rápido, en general también el espacio geográfico es regional, pero ¿cómo hacemos que sea en menos tiempo, con menos profesionales y efectivamente tomando un área, cierto, geográfica, una superficie mucho menor? Entonces allí surge esta interrogante. ¿Cómo se puede adaptar este trabajo para que lo pueda realizar, por ejemplo, una persona en un espacio de escala local y en menor tiempo? Entonces, propongo esta breve guía, en realidad son ideas claves que después podré ir desarrollando mucho mejor cuando pase al documento escrito, pero hay cuestiones igual basales que se necesitan para tener en consideración esta adaptación y simplificación de la metodología. Bueno, una es que la formación de pregrado sí es clave. Ahí sí importa qué se estudia en el pregrado, qué curso hay, cómo se forma, qué contenido se tiene, más allá, ¿cierto?, de valores como ser crítico, autocrítico, que por supuesto es algo muy importante, pero también tiene que haber conocimientos específicos y al menos de lo que yo conozco hoy en día, las carreras de geografía, ingeniería en recursos naturales renovables o ingeniería ambiental, y ahí también cercanas, pero no alcanzan a cubrir todo, ingeniería agronómica, ingeniería forestal. Pueden ser efectivamente formaciones de pregrado o de base que ayuden a llevar este trabajo a cabo de buena forma. Si no en pregrado, puede ser en posgrado también. La definición de una área de estudio local, entonces hay una escala que yo propongo entre 5.000 y 30.000. Si ya la escala efectivamente tiene que ver con menor detalle, con más superficie, ya nos estamos metiendo en escalas intercomunales o escalas regionales y ahí nos escapamos un poco de esto. Y lo otro, efectivamente, pensar en componentes indicadores clave. El enfoque exhaustivo justamente trata de mirar todo, de tratar de abordar y abarcar todo, pero el problema que trae eso es que efectivamente en cuanto al tiempo, toma mucho más tiempo hacerlo. También más recursos, más personas, más horas. Pero en cambio, si se logra desde un inicio, con asertividad, con análisis, con también estudios, con personas que conozcan bien el territorio, se puede llegar a indicadores relevantes, claves, y con eso también, de manera asertiva, llegar a algo, realizarlo en menor tiempo. La disponibilidad de datos también es una cuestión muy, muy relevante. Ahora, lo voy a llevar al caso, esto puede ser aplicado también en ambientes profesionales, yo lo pienso también para memorias de título, pero creo que son perfectamente equivalentes.
Si hacemos una adaptación de la planificación ecológica a una memoria de título o un estudio acotado local, el modelo A nos dice que perfectamente cada objetivo específico de ese estudio se puede asimilar a cada etapa de la planificación estratégica. La diferencia es que el objetivo uno, en vez de hablar más bien de un inventario, se podría hablar de un diagnóstico territorial, pero podrían ser relativamente equivalentes. El modelo B, muy similar al A, pero la gran diferencia es que el cierre, la última etapa, en vez de que sean estas medidas y requerimientos ambientales, se enfoque más bien en cambios de cierre. Entonces, en ese cierre puede haber, por ejemplo, propuestas de áreas de gestión o áreas de planificación o de ordenamiento territorial. En algunos casos se puede proponer zonificaciones para el uso del territorio o ejes de acción y miradas prospectivas con adaptación al cambio climático. De hecho, pienso que la planificación ecológica es una muy buena herramienta de adaptación al cambio climático. Y el modelo C y D son abreviados. Eso significa que toman parte de A o B. En este caso, el C se enfoca en los dos primeros objetivos, entonces tiene que ver con este diagnóstico territorial y el riesgo ecológico, por lo tanto se enfoca en ese. Y el modelo D tiene que tener como base un estudio de modelo C, en el fondo toma la posta, y este estudio de dedo, lo que hace es que propone una última etapa, pero tiene que haber un estudio anterior para que pueda ser soportado. Ese es un estudio de continuación. Desde un punto de vista general, lo que se observa es un mapa con los distintos estudios de memoria de título enfocados en planificación ecológica. Lo que hice acá fue ver memoria de título en geografía e ingeniería en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile, eh, con colores, ¿cierto?, de relleno para la área de estudio según condición geográfica y el modelo A, B, C según lo que comenté anteriormente. Y ahí, en general, entre el modelo A y B hay muchos. Y estoy ahí con una memorista trabajando en Punta de Chora el modelo C, que debería ser, ¿cierto?, enfocado al riesgo ecológico. Y acá les muestro, como les decía, algunos avances, pero la verdad esto es bien sucinto, la parte más importante es la que ya relaté anteriormente. Acá siguiendo el modelo A, aquí hay una propuesta de trabajo realizada por Valenzuela Cordero. Aquí se observa el riesgo ecológico, por ejemplo, para el componente vegetación y fauna, y a la derecha los objetivos ambientales zonificados. Y todo eso obviamente derivado de este trabajo que tiene una secuencia lógica. Vemos otro caso, aquí Carrasco Limpayante del año 2023, quien hace una propuesta, ¿cierto?, de planificación ecológica para el entorno periurbano de la ciudad de Panguipulli, eh, allá en el sur de Chile, en la región de los ríos. Y ahí se pueden ver los casos de la intensidad del efecto del paisaje por una parte y por otra parte las demandas territoriales, que esto viene a ser un poco este objetivo 4 asociado a las medidas de requerimientos ambientales del subsistema ecosistema y medio ambiente. Y un último ejemplo, ahora tomando el caso del modelo B de Zamorano Sandoval el año 2022, quien cierra la propuesta de planificación ecológica creando estas áreas de gestión, ¿ya? De gestión territorial para el área de Machalí Poniente. Entonces, dentro de cada área de gestión que tiene el nombre del topónimo, el nombre del lugar, se hace una serie de propuestas de acciones particulares para llevar a cabo. Entonces, ya para ir cerrando, ¿cierto? En estas reflexiones finales, bueno, lo primero es tener siempre presente esta mirada ambiental a la planificación y el ordenamiento territorial. Esto debe ser indisoluble para mí. Yo creo que tienen que estar muy juntos, la planificación y el ordenamiento territorial debería tenerlo eso como base. Esto sirve como una guía de acción justamente para la planificación y la gestión pública ambiental. Guía porque efectivamente ayuda a que al momento de realizarlo permita a otras personas apoyarse en esta documentación. Es claramente una referencia para tanto la evaluación de impacto ambiental como la evaluación ambiental estratégica. Puede ser ella en proyectos, la EAE en instrumentos.
En mi opinión también sirve de orientación o marco para la inversión y no solamente pública, también pensamos para la privada. Facilita, bueno, el debate ambiental. Esta presentación, de hecho, se debe justamente a esto, a seguir debatiendo, planteando estos temas, manteniéndolos vigentes en este contexto de crisis ambiental que mencionábamos. Y bueno, lo dejo todo esto en negrito porque sobre todo es parte del foco de la presentación de hoy, la parte más neurálgica que tiene que ver con este marco metodológico que está en constante evolución y que en este caso se puede proponer para desarrollar nuevas investigaciones, tesis y memorias de título. Y obviamente reconocer que hay dificultades y invito a mirarlo desde esa perspectiva solamente con el ánimo de que esto siga avanzando e implementándose bien en Chile. Bueno, ahí está el documento de Salas 2002 y agradezco su atención.